Lo que voy a hablar es algo de lo que probablemente la mayoría de ustedes sabe muy poco, al menos en los detalles. Puede que hayan escuchado algunas de las cosas de las que voy a hablar. ¿Cuántos aquí saben qué es una excitotoxina? Bien. Entonces, es agradable ver que tantas personas vienen a escuchar sobre algo de lo que no tienen idea de qué se trata. Pero están curiosos principalmente por la segunda parte del título del libro. Excitotoxinas, el sabor que mata. Y estoy seguro de que están curiosos sobre qué sabor puede matarlos. Bueno, lo descubriremos. Si pudieran atenuar la mayoría de las luces, excepto esta sobre el podio, podrán ver las diapositivas un poco mejor. Una excitotoxina es exactamente lo que dice su nombre. La mayoría de la gente sabe qué es una toxina. Una toxina es un veneno. Excitante es algo que te excita, que causa excitación. Una excitotoxina es básicamente cualquier sustancia que provoca que las neuronas se exciten mucho y empiecen a disparar sus impulsos muy rápidamente. Y los disparan tan rápido que la célula se agotará y morirá. Esto ocurre en 1 hora aproximadamente. Así que, si recoges algunas neuronas y las pones en una placa de Petri y las expones a estas sustancias excitotoxinas, la célula empezará a disparar muy rápidamente, pero su aspecto es normal durante esa hora. Las miras y su aspecto es totalmente saludable, y luego, al cabo de 1 hora, de repente mueren. Y esto sucede en nuestro cerebro si ingerís estas excitotoxinas. Hace lo mismo. Hay células concretas de vuestro cerebro que se excitarán mucho y se excitarán hasta el punto de que morirán. Pero no son todas las células del cerebro, son solo algunas en particular. Ahora bien, en Mateo 13:34 al 37 dice, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Y vamos a descubrir cómo eso corresponde al tema de las excitotoxinas. Porque actualmente las excitotoxinas, el tema de las excitotoxinas, es el asunto de mayor actualidad en el campo de la neurociencia, el estudio del cerebro y el sistema nervioso. Toda revista que tiene algo que ver con el cerebro y el sistema nervioso está repleta de artículos sobre excitotoxinas. Todo laboratorio de investigación que se ocupe de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Lou Gehrig, ELA o la enfermedad de Huntington, todas estas terribles enfermedades cerebrales, de lo primero que están hablando es de excitotoxinas. Pero, ante todo este chaparrón de actividad y el hecho de que hayan denominado a esta la década del cerebro, en la que vamos a invertir todo este dinero y esfuerzo en estudiar cómo funciona el cerebro y resolver el problema de estas terribles enfermedades. A pesar de todo eso, casi nadie en la población general ha oído alguna vez la palabra excitotoxina. Y eso no es por casualidad. Eso se debe a que nuestra primera fuente de excitotoxinas en nuestra sociedad es la comida. Y no en nuestra comida natural. Está siendo añadida a nuestros alimentos por la industria que procesa alimentos. Y las están añadiendo en concentraciones muy elevadas. Veremos exactamente cuáles son estas sustancias excitotoxinas y los varios métodos engañosos que usan para evitar que sepan que están ahí. ¿Y qué intentan hacernos a aquellos que estamos intentando contarles que están ahí y qué les hacen? Ahora bien, lo que he descubierto desde que escribí este libro, y este libro fue algo muy difícil de escribir, pasó mucho tiempo antes de que decidiera hacerlo, porque fui advertido por personas que se habían ocupado de esta área con anterioridad. Cuando les dije que quería escribir un libro, una de las primeras personas que intentó comenzar esta cruzada dijo, «Bueno, está bien, pero deja que te diga algo. Van a atacarte como nunca has imaginado». Me dijo, «Ralph Nader», supongo que la mayoría conocen a Ralph Nader, el abogado del consumidor, se interesó en esto, llegado cierto punto, en solo un aspecto de esto.
Le intimidaron tanto y quedó tan destruido por esta industria que dijo que jamás volvería a tocarlo. Y hablé con su abogado, Jim Turner, que me contó esta historia y me dijo que habían terminado con eso. Y este hombre se enfrentó a General Motors. De modo que no es algo que haya que tomarse a la ligera. Así que me advirtieron. Me dijo, tienen cientos de millones de dólares que van a gastar para evitar que saques esta historia a la luz. Te amenazarán con juicios. Te intimidarán de todas las maneras imaginables. De modo que, si haces esto, estate preparado. Así que, cuando escribí el libro, me dije, el argumento que haré va a estar tan bien ceñido, tan bien referenciado, que nadie podrá refutarlo razonablemente. Así que pasé mucho tiempo revisando cientos y cientos de artículos de investigación. Entrevisté a la persona que acuñó el término excitotoxina y luego escribí el libro. Irónicamente, todas estas cosas terribles que supuestamente debían ocurrir, nunca sucedieron, exceptuando un par de veces. Pero fui capaz de manejarlo porque tenía un secreto que ellos no sabían, del que Dios me hizo saber. Curiosamente, ninguna publicación importante escribirá sobre esto. Las revistas importantes no contendrán historias sobre esto. Nunca he sido entrevistado por una revista importante. 60 Minutos me llamó diciendo que querían hacer un reportaje y lo pincharon. Eso significa que lo excluyeron. Un redactor de la página editorial del Wall Street Journal se atrevió a escribir sobre cómo excluyeron la historia y lo sacaron de la página editorial y lo pusieron en un despacho privado. Uno de los programas más importantes, parecido a Hard Copy, que ya no emiten, realizaron una entrevista, montando la historia con una reportera que trabajó conmigo. La despidieron y cancelaron el programa. El periódico Chicago Tribune, cuando hice mi primera conferencia importante acerca de las excitotoxinas, su reportero estaba sentado entre el público. Presenté el caso de los peligros de las excitotoxinas. Escuchó con atención y le contó a la persona a su lado que resulta que era un amigo mío, que esa era la cosa más increíble que jamás había oído en su vida. Dijo, esto es aterrador. Cuando apareció el artículo en el Chicago Tribune, citó algunas de las cosas que yo había dicho y luego, en el resto, citó a los representantes de la industria, que decían cosas que el redactor sabía que no eran ciertas. De modo que le escribí una carta. Le dije, usted se sentó entre el público y escuchó todas las pruebas científicas que yo tenía acerca de que su reputación y la defensa de su seguridad no eran ciertas, y aún así, escribió este artículo. Le dije, no puedo decirle qué debe escribir. Sé la presión bajo la que está, pero va a tener que vivir con el pensamiento de todo el daño que ha causado a niños, mujeres embarazadas y a todo este país debido a lo que usted ha hecho. ¿Y el por qué? Es que su periódico contenía muchos anuncios de General Mills y de todos los fabricantes de alimentos de Michigan, de modo que existen enormes presiones para silenciar esta historia. Afortunadamente, he estado en The 700 Club varias veces. Han tomado la iniciativa en esto. He estado en su programa unas 7 veces. Hard Copy hizo una cosa acerca de NutraSweet y los pilotos de aerolíneas que bebían NutraSweet y sufrían infartos cerebrales. Entraban en estados de confusión en los que olvidaban cómo aterrizar el avión. Hubo un piloto que lo olvidó totalmente y el copiloto tuvo que aterrizar el avión. Ahora hay más de 600 pilotos que, en secreto, han acudido a organizaciones para contar sus historias acerca de los problemas con NutraSweet. He realizado unos 40 programas de radio. Básicamente, estamos dando a conocer esta historia a través de los programas de radio. The 700 Club son las últimas personas. Y los que están más interesados son las emisoras de radio cristianas, porque no tienen miedo. Las revistas de comida saludable, en general, no tocarán este tema porque venden estas cosas en sus tiendas de comida saludable y lo llaman comida saludable.
Hay muchas cosas en las tiendas de comida saludable, pero ponen algunos productos que contienen excitotoxinas. Es una gran industria y hay mucha presión para silenciar esta historia. Ahora bien, entremos un poco en la historia de la excitotoxicidad y cómo todo esto sucedió. En Japón, usaban un condimento para sus alimentos llamado kombu o sea tangle, Laminaria japonica. Es una alga marina. Cuando la secas, puedes molerla y ponerla en tu comida, y potencia mucho el sabor de la comida. Lleva 1000 años utilizándose. Nadie sabía en realidad por qué potenciaba el sabor de la comida hasta 1908, cuando un investigador químico llamado Ikeda estudió el kombu y descubrió que el componente potenciador del sabor era el glutamato. Puede que hayas oído acerca del glutamato monosódico, MSG. El glutamato es el componente activo, de modo que se dio cuenta de que el glutamato tenía una gran capacidad de potenciar el sabor de la comida. Así que hizo amistad con el propietario de la Suzuki Spice Company, Suzuki, y juntos formaron otra compañía llamada Ajinomoto. Ajinomoto significa la esencia del sabor. Esta compañía empezó a fabricar el glutamato monosódico, o MSG. En 1933, producían unos 4,5 millones de kilogramos de MSG y lo ponían en la comida. Ahora bien, el MSG tiene una concentración de glutamato mucho mayor que el kombu, de modo que, de repente, estaban inundando la sociedad con concentraciones muy elevadas de glutamato monosódico. Durante la Segunda Guerra Mundial, o justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando conseguimos algunas de las raciones de los soldados japoneses, se dieron cuenta de que sus raciones sabían mucho mejor que las nuestras. Así que los intendentes investigaron y descubrieron que el motivo de que fueran mejores era el MSG. Convocaron una conferencia en 1948 e invitaron a todos los fabricantes de comida importantes: Libby, Continental, General Mills, Border, Campbell's. Todos fueron invitados a esta conferencia. Y los intendentes les dijeron que habían descubierto un componente potenciador del sabor increíble llamado glutamato monosódico, o MSG. Bueno, los fabricantes de comida tenían problemas para envasar su comida. Se encontraban con que la cocinaban y al cabo de un rato o metida en lata, perdía parte de su sabor. Tenía parte del sabor metálico de la lata, de modo que tenías este sabor. De modo que esto sería una respuesta. Y descubrieron que eliminaba esos malos sabores y restauraba e incluso magnificaba el sabor de la comida. Si pones MSG en una sopa, será la sopa más deliciosa que jamás comerás, porque potencia el sabor estimulando ciertas células del cerebro y de la lengua. Por tanto, desde 1948 hasta 1956, estos procesadores de comida añadían cantidades tremendas de glutamato monosódico a nuestros alimentos y supusieron que era seguro porque es un aminoácido, uno de los componentes de las proteínas, de modo que dijeron, es un nutriente, debe ser seguro, pero nadie lo comprobó. Así que, desde 1948 hasta 1957, se añadía incluso a la comida para bebés. Los fabricantes de comida para bebés dijeron, démoselo a los bebés, así que lo pusieron en la comida para bebés. Luego, en 1957, dos oftalmólogos residentes realizaron un proyecto de investigación. Estudiaron una rara enfermedad ocular en ratones inmaduros, quiero decir, en humanos, de modo que usaron ratones inmaduros y los alimentaron con glutamato monosódico. Esta es la única imagen que pude encontrar de un oftalmólogo. Espero que ningún oftalmólogo se sienta ofendido. Así que, en 1957, Lucas y Newhouse, dos oftalmólogos, realizaron este experimento y lo que descubrieron, para su sorpresa, es que el glutamato monosódico destruía totalmente todas las células nerviosas de la retina ocular, las aniquilaba. Así que escribieron su proyecto y lo pusieron en una revista, pero era una revista de oftalmólogos bastante desconocida, de modo que casi nadie lo leyó. De modo que pasaron 10 años, hasta que en 1968 un neurocientífico se topó con él mientras realizaba un proyecto y pensó que ese sería un buen modo de estudiar la anatomía de los distintos recorridos neuronales que van del ojo al cerebro, usando el glutamato monosódico para matar las células oculares y luego estudiar el rastro hasta el cerebro. Bueno, así lo hizo, y lo que descubrió fue que, para su sorpresa, no solo destruyó las células oculares, sino que también destruyó partes críticas del cerebro.
y las partes del cerebro que fueron destruidas se parecían a los daños que vemos en cosas como derrames cerebrales, cosas que vemos con la hipoglucemia grave o azúcar muy bajo en sangre, y que vemos en enfermedades como el Alzheimer. Así que se percató inmediatamente de que esto era algo bastante grave, porque esto es un ingrediente en alimentos. Y pensó, me contó esta historia y me dijo, ingenuamente pensé que todo lo que debía hacer era presentar la información a los fabricantes de alimentos y ellos lo retirarían. Y dijo, para mi sorpresa, lo ignoraron totalmente. Dijeron, no nos importa, no cambia nada. Para entonces era un negocio de miles de millones de dólares y resolvía sus problemas del sabor de los alimentos. Así que acudió a su congresista y este convocó una audiencia parlamentaria y lo presentó en la audiencia parlamentaria. De modo aplastante, era neuropatólogo además de neurocientífico. Presentó las pruebas, mostró las graves lesiones producidas en el cerebro debido al glutamato monosódico. La industria de alimentos estaba presente en la audiencia y, en particular, aquellos que hacían comida para bebés vieron la que se les venía encima. Si esto llega al público, estamos en apuros. De modo que dijeron, nosotros quitaremos voluntariamente el glutamato monosódico de la comida para bebés, porque esa es una etapa muy delicada en la que el cerebro se está formando. De modo que voluntariamente retiraron el MSG. Bueno, en realidad no. Durante 10 años siguieron añadiéndolo, pero con un nombre disfrazado. Y la cantidad en la que estaban añadiéndolo a la comida para bebés era la cantidad que estaba siendo utilizada para destruir las neuronas en estos animales. Incluso hoy en día añaden excitotoxinas a la comida para bebés y crearon una nueva clase de alimentos llamados toddler para eludir esta restricción que ellos mismos pusieron. Y en los alimentos toddler, si los examinan, verán que varias de estas excitotoxinas han sido añadidas. También se añaden a la leche maternizada para bebés. Ahora bien, echemos un vistazo a lo que yo llamo las grandes mentiras de la industria. Cuando todo esto empezó a filtrarse, los peligros del MSG, la reacción de la industria fue, bueno, nuestros científicos lo han estudiado y no vemos ningún problema. Su primera solución fue decir que las dosis utilizadas en estos experimentos eran muy elevadas y que eso no era lo que los bebés, niños y mujeres comen, sino que usan dosis muy pequeñas. Esa fue la mentira número 1. La mentira número 2 fue decir que incluso si entra en el torrente sanguíneo en concentraciones muy elevadas, el cerebro tiene un sistema de protección llamado barrera hematoencefálica que evita que ciertas toxinas de la sangre entren en el cerebro y que eso mantendría el glutamato fuera del cerebro y no lo dañaría. Y cuando eso no funcionó, pasaron a la tercera mentira. Tenían un artículo de investigación que decía que habían descubierto que si comes muchos carbohidratos y azúcar, eso inhibe esta toxicidad, de modo que los protege, y la mayoría de la gente hace comidas con carbohidratos, de modo que eso realmente no es un problema. Bueno, examinemos la mentira número 1. La mentira número 1 habla de pequeñas cantidades. Pero lo que veremos más adelante es que los humanos son más sensibles a la toxicidad del MSG que cualquier animal experimental. Somos 5 veces más sensibles que la siguiente forma de vida, el ratón. 5 veces más sensibles. Y somos 20 veces más sensibles que un macaco rhesus. Este es un estudio realizado por la organización FASEP, la Federación de Sociedades Estadounidenses de Biología Experimental. Realizaron un resumen de todo lo que se había escrito sobre el MSG e iban a realizar una conclusión acerca de la seguridad del MSG. El estudio fue llevado a cabo y finalizado por la FDA y tenía un resumen ejecutivo en la parte de adelante que si lo leyeran, pensarían que nunca miraron el propio documento, porque no hay relación alguna entre el resumen ejecutivo de la FDA y lo que el documento en realidad decía. El documento dice casi lo que mi libro. Pero eso es lo que los medios leyeron. En el enorme documento,
Esta fue su conclusión sobre la leche maternizada. La cantidad del componente glutamato monosódico, que ellos llaman hidrolizados de caseína. Nuevo nombre, trampa que usan. Estos bebés con regularidad consumen grandes cantidades de glutamato. Y también nuestros hijos. Ahora echemos un vistazo a la mentira número 2. No entra en el cerebro porque éste está protegido por la barrera hematoencefálica. Bueno, sabemos que en el cerebro humano, incluso en un adulto, existen ciertas áreas en las que no hay barrera hematoencefálica. Por ejemplo, si examinamos la glándula pituitaria posterior y el recubrimiento interno, el punto de luz hay ciertas áreas críticas en el cerebro que no tienen barrera, de modo que cualquier cosa que esté en nuestra sangre va a entrar en nuestro cerebro en esas áreas. Se trata de zonas del cerebro muy críticas. Eso muestra, por tanto, que esa parte es mentira. Y sabemos que incluso si tienes una parte intacta y normal en tu cerebro con una barrera hematoencefálica normal, si tienes un nivel elevado de glutamato en tu sangre, con el tiempo penetrará incluso la barrera hematoencefálica normal. Y en tercer lugar, sabemos de causas frecuentes en las que la barrera hematoencefálica se interrumpe. Estas no son afecciones raras. Derrames, eso no es raro. Piensen en las decenas de millones de personas que se pasean por ahí y que han sufrido un derrame. Muchos ni siquiera saben que han sufrido un derrame. Los llamamos mini derrames. Se producen en áreas silenciosas del cerebro, abren la barrera hematoencefálica y lo que haya en nuestra comida va a entrar por ahí. Traumatismos craneales. Millones de personas han sufrido traumatismos. Hipertensión. ¿Cuántas personas en este país tienen presión elevada? Eso abrirá la barrera hematoencefálica. Diabetes. Una afección común. Si han pasado por cirugía cerebral, si han tenido un golpe de calor, si tienen fiebre elevada, se abre la barrera hematoencefálica. Algunos medicamentos que la gente toma para distintas afecciones abrirán la barrera hematoencefálica. Esclerosis múltiple. Es una enfermedad común en la que la barrera hematoencefálica se abre. Eso es lo que sucede. Cada vez que sufren este conjunto de síntomas es porque la barrera hematoencefálica se abre y por eso tienen los síntomas. De modo que, si consumen alimentos con mucho MSG o NutraSweet u otras excitotoxinas, pasan por estas aberturas de las placas EM, esclerosis múltiple, del cerebro y empeoran mucho. Y lo que encontramos en los pacientes con esclerosis múltiple es que, si consumen alimentos con MSG, empeorarán durante días o semanas después. Es un empeoramiento prolongado. Cada vez que lo consumen, empeoran otra vez. Acuden al doctor y éste les dice que es el curso natural de la enfermedad. No es el curso natural de la enfermedad. Están envenenándose. Hipoglucemia grave. Si tienes azúcar bajo en sangre, se abrirá la barrera hematoencefálica. De modo que, si eres diabético y la hipoglucemia es frecuente en diabéticos que usan insulina, su azúcar caerá mucho. Eso abre la barrera hematoencefálica. Si hacen lo que la mayoría de médicos de este país aconsejan y utilizan NutraSweet, cuando se abre su barrera hematoencefálica, durante uno de estos periodos, las toxinas entran en masa. Si los han irradiado, si te hacen una radiografía de la cabeza, eso abre tu barrera hematoencefálica. Y si tienes infecciones en esa área, se abrirá la barrera hematoencefálica. Vemos, por tanto, que estas son mentiras. De momento hemos eliminado la número 1 y la número 2. Ahora examinaremos la número 3. Carbohidratos y otros productos alimentarios que bloquearán la excitotoxicidad. Lo que han descubierto con esto es que hay una persona que defiende mucho el MSG, diciendo que es seguro, que realizó un experimento con animales en el que se les dio carbohidratos, y su conclusión en el artículo fue que los carbohidratos bloquean la toxicidad. Bueno, yo obtuve ese artículo y eso no es lo que decía en absoluto. Lo que el artículo decía es que, si tomabas concentraciones elevadas de azúcar o carbohidratos refinados, la toxicidad se reduciría, pero aún así causa daños cerebrales. Y me interesé. ¿Cuánto azúcar se requiere para obtener alguna protección? Bueno, según su artículo, harían falta entre 10 y 15 paquetes de azúcar.
esos paquetes pequeños de azúcar. Tendrías que tomar eso con cada comida para conseguir algo de protección. Y, en su propio artículo, cualquier cantidad inferior a eso no ofrecía protección. O tendrías que comer 17 galletas de soda cada vez que comieras algo con MSG para tener algo de protección. De modo que ese argumento se fue a la cuneta. Y vemos que 3 grandes mentiras se han ido a la cuneta, pero ellos nunca abandonan. Siempre te salen con otras mentiras. Estos son los nombres disfrazados del MSG. Una vez se enteraron de que les seguíamos intensamente la pista, dijeron, bueno, nuestra única alternativa es cambiar los nombres para que la población no los reconozca. Y esto solo es una lista parcial de los nombres que se les han ocurrido. Uno frecuente es proteínas vegetales hidrolizadas. Eso está en muchos alimentos, en muchas sopas. Verán que lo venden en tiendas de comida saludable. Cuando hidrolizas una proteína, la descompones y liberas los aminoácidos. Uno de los aminoácidos en mayores concentraciones es el glutamato, otro es el aspartato, que también es una excitotoxina. La L-cisteína es una excitotoxina. La glicina magnifica la excitotoxicidad. Y estos aminoácidos son liberados en altas concentraciones en estos distintos derivados proteicos. De modo que, si tienen proteína texturizada, proteínas vegetales, proteínas hidrolizadas de plantas, todos son nombres disfrazados. Proteínas de suero, enzimas, especias, aromas naturales es un nombre que usan comúnmente. El carragenato es uno de los más recientes. Es un producto altamente inflamatorio. Lo usan experimentalmente si quieren producir inflamaciones intensas. Lo inyectas en un animal y tendrá una reacción inflamatoria intensa. Una buena cosa para poner en los alimentos. Sopa, caldo, los nombres siguen y siguen, de modo que deben conocer los nombres para poder reconocerlos. Y verán alimentos en los que pondrán, no contiene MSG, pero habrá 3 o 4 de estos. Y la ley les permite hacer eso, porque la ley de la FDA dice que solo si es MSG, al 99% de pureza, tienen que ponerlo en la etiqueta. De modo que puede ser MSG al 98%. Y ni siquiera deben ponerlo en la etiqueta. Pueden usar uno de estos nombres. De modo que no están protegidos cuando ven que dice que no contiene MSG. O van al restaurante y preguntan si la comida contiene MSG, y ellos dicen que no, pero contiene proteínas hidrolizadas u otros de estos. Y a veces ellos ni siquiera lo saben. Les sorprendería la cantidad de gente en restaurantes que no tiene ni idea de que las proteínas vegetales hidrolizadas son concentrado de MSG. Estos son los alimentos que son especialmente altos en excitotoxinas. Cada vez que usan salsas. Si utilizan salsas para ensaladas preparadas comercialmente, en particular aderezos de dieta, todos son elevados en glutamato. Y es asombroso porque la gente dice que ha salido a comer y ha tomado una ensalada con aderezo ranch y tiene dolores de cabeza terribles. O tiene pensamiento borroso. No pueden recordar. Eso se debe al glutamato monosódico del aderezo de la ensalada. En las sopas es escandaloso. Todas las sopas comerciales usan mucho glutamato monosódico, y la sopa Campbell es la peor. En Campbell's he comprobado sus etiquetas con regularidad. He visto hasta 4 tipos distintos de excitotoxinas añadidos a una sola lata de sopa. Y por eso saben tan bien. ¿Y qué sucede cuando estás enfermo? Tomemos algo de sopa. ¿Qué hacen en el hospital cuando vuelves de una cirugía cerebral u otros tipos de cirugía? ¿O has tenido una subida de presión o problemas diabéticos? Bueno, ahora te daremos una dieta ligera con solo sopa. Cada vez. Estos son los pasos después de cirugías. Empiezas con sopas, luego alimentos suaves y luego alimentos sólidos. En esa primera fase estás dándoles excitotoxinas en masa y haciéndoles empeorar, de modo que las sopas son escandalosas. Cualquier alimento de dieta, light. Cuando fabricas un alimento dietético, quitas la grasa, y cuando quitas la grasa, pierdes el sabor. De modo que los fabricantes dicen, podemos quitar la grasa y poner MSG y eso la reemplazará y se lo comerán. Así que, en alimentos dietéticos puedes contar con ello. Si un alimento es procesado, contendrá concentraciones elevadas de excitotoxinas, preparados líquidos de aminoácidos. Todo el mundo me pregunta acerca de preparados de aminoácidos porque los vegetarianos los utilizan mucho. Recibo llamadas de todas partes de Estados Unidos preguntando por ello. Cada vez que descompones una proteína en sus aminoácidos, obtienes concentraciones elevadas de excitotoxinas. Me da igual lo que digan.
Llamas a la compañía. No, no añadimos éxito. No, no tenemos MSG. Sí que lo hacen. Miren, el MSG es una sal del glutamato monosódico. No es el sodio el que causa los problemas, es el glutamato. De modo que, si descomponen una proteína y obtienen una concentración elevada de glutamato, no es MSG, pero es glutamato. Es el glutamato el que es excitotoxina. En la naturaleza, como Dios planeó las cosas, las proteínas deben ser descompuestas lentamente en nuestro sistema. Entonces nuestro cuerpo lo utiliza muy lentamente y no se acumula en la sangre o en el cerebro. No estamos hechos para comer proteínas hidrolizadas y descompuestas, y aminoácidos libres. Nuestro cuerpo no sabe cómo ocuparse de eso, de modo que, cuando consumes glutamato monosódico, tus niveles normales en sangre se multiplican por 24. Nuestro cerebro no sabe cómo ocuparse de 24 veces el glutamato monosódico normal. Tampoco el hígado, los músculos y otros órganos. No fueron diseñados para eso. Veamos. Voy a darles algo que probablemente odian, pero se trata de fisiología del proceso excitotóxico. ¿Qué sucede en una célula nerviosa cuando es expuesta a excitotoxinas? Solo para darles una visión general. Lo primero, hay muchas enfermedades y trastornos que están asociados a las excitotoxinas, y esta lista crece a diario. Están descubriendo más y más enfermedades que, si tienen algo que ver con el cerebro, están asociadas a la excitotoxicidad. Parece ser un proceso central en muchas enfermedades distintas. Y esto es lo que estamos descubriendo en toda la medicina. Existen cosas simples y centrales que están provocando un amplio espectro de enfermedades. Lo que distingue una enfermedad de otra, sea cáncer, Alzheimer o artritis, es que la excitotoxicidad la está provocando en distintos tejidos. Sabemos que, en traumatismos craneales, si te hieres la cabeza, la mayor parte del daño que sufre tu cerebro durante el traumatismo no sucede en el momento del impacto. Eso sucede, pero no generalmente. Es durante las horas posteriores cuando ocurre el mayor daño. Y hemos pasado por todo tipo de teorías intentando entender qué es este daño atrasado. Porque cuando el cerebro sufre daños, libera glutamato de sus células. Normalmente, el glutamato es un neurotransmisor. Es el neurotransmisor más común, pero es regulado con mucho cuidado. Cuando tu cerebro sufre daños, no puede regularlo más. Se acumula en altas cantidades en tu cerebro y produce el daño atrasado que frecuentemente resulta en lesiones neuronales graves o en muerte. Derrames. Cuando sufres un derrame y se bloquea la sangre en los vasos del cerebro, no es este corte en el suministro de sangre lo que provoca lo peor del derrame. Eso solo mata un pequeño núcleo de tejido cerebral. Alrededor de ese núcleo diminuto, el cerebro empieza a secretar cantidades enormes de excitotoxinas, y eso es lo que causa la devastación de un derrame. Si bloqueamos esas excitotoxinas, el derrame es mucho menor. Y eso puedes hacerlo con algo que Dios creó, llamado alimentos. Lesiones cerebrales por hipoglucemia. Cuando tu azúcar en sangre cae de forma extrema y la gente entra en coma o muere, no se debe a que las células nerviosas no tengan glucosa. Se debe a que, cuando no tienen glucosa, liberan mucho glutamato. Y el glutamato mata las células nerviosas. Se ha demostrado recientemente que la demencia del SIDA es causada por excitotoxicidad. Las migrañas son causadas por ello. Cada vez que nuestro sistema nervioso es infectado por un virus o una bacteria, provoca que el cerebro secrete grandes cantidades de glutamato, y eso es lo que provoca el daño. Las convulsiones son causadas por la excitotoxicidad del glutamato. La mayoría de los medicamentos anticonvulsivantes bloquean el glutamato. Todas estas cosas, enfermedades neuronales degenerativas, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer. El área de investigación más actual es la muerte de células cerebrales por glutamato. Puede causar supresión inmunológica, violencia episódica y trastornos de aprendizaje. Si examinan una célula nerviosa típica, tienen el cuerpo de la célula o la parte principal de la célula. Luego está esta parte larga llamada axón. Y al final está lo que parece un árbol de invierno. Eso es la dendrita. Aquí es donde se realizan todas las conexiones del cerebro. Conectan las unas con las otras. Y esparcidos están estos pequeños cuadrados. Esos son los receptores. Ahí es donde se acopla el glutamato para mandar las señales a través de la neurona. Por tanto, el glutamato es normal en el cerebro. Es el neurotransmisor más común, como he dicho, y su función
es transmitir información de una neurona a la siguiente para que el cerebro funcione. Y lleva a cabo casi todas las cosas que puedan imaginar en el cerebro. De algún modo, estará conectado al neurotransmisor glutamato. Este es el proceso neurodegenerativo. En esencia, es el proceso central de todas esas enfermedades de la lista sobre excitotoxicidad, esa lista tan larga. Esto es lo que sucede, y esto es parecido a lo que sucede en el cáncer, sorprendentemente, y en la artritis. Estamos descubriendo que todo es un mecanismo central, pero en el cerebro hay una pequeña diferencia. Y esta tiene que ver con que esta membrana de aquí tiene un pequeño canal que permite la entrada de cosas. Esto es microscópico, electrónico, y lo que esto hace es que esta pequeña entrada se abre y se cierra, y el glutamato controla la apertura y cierre de esa pequeña entrada. Normalmente hay muy poco glutamato fuera de esa célula nerviosa, es decir, cantidades diminutas, millonésimas de mol, ¿de acuerdo? Y debe ser así, porque si esa cantidad sube, matará a la célula nerviosa, de modo que nuestro cerebro tiene grandes dificultades para asegurarse de que ese nivel de glutamato en el exterior de esa neurona nunca supere esas 10 o 12 millonésimas de mol. Y eso lo hace mediante un proceso en el que, cada vez que el glutamato está afuera, este se amarra a una proteína especial de transporte que se lo lleva y lo pone en una célula llamada astrocito, y lo almacena allí hasta que es requerido. Solo cuando se produce la transmisión de un impulso es liberado, y al hacerlo, se suelta de la proteína de transporte, se acopla a este receptor, se abre el agujero y se vierte calcio en la célula, y luego se lo vuelve a llevar y el agujero se cierra. Así que solo está abierto durante millonésimas de segundo, lo justo para dejar entrar unas cuantas moléculas de calcio. Una vez que el calcio ha entrado, empieza a iniciar estos procesos, y estos procesos generalmente, si solo es un poco de calcio, lo que hacen es que la neurona dispare el impulso. Pero si ocurre algo y hay demasiado glutamato, el agujero queda abierto demasiado tiempo y entra demasiado calcio. Si entra demasiado calcio, se producen reacciones demasiado intensas de estos procesos y se producirá una reacción inflamatoria en esa célula con estos químicos inflamatorios. Se producirán lo que llamamos radicales libres, que son químicos muy tóxicos que rebotan por toda la célula, oxidando todos los componentes de la célula. Uno de los componentes que realmente sufre daños es la mitocondria, una pequeña parte de la célula que produce casi toda la energía que usamos para todo. Caminar, moverse, pensar. Las mitocondrias suministran energía para todo. Estos radicales libres, generados por demasiado calcio, dañan esa mitocondria, de modo que no puede producir energía como se supone. Si no puede producir suficiente energía, la célula muere. Activa un gen llamado P53, que es el gen del suicidio de nuestra célula. Las células son bastante listas, así lo quiso Dios. Si esta célula queda demasiado dañada por estos procesos y la célula sabe que no puede sobrevivir, activará ese gen y se suicidará. Lo llamamos apoptosis. Y eso es lo que la entrada de demasiado calcio provocará. Sabemos también que algunos de estos productos se acumulan e inhiben esta proteína de transporte, de modo que se acumulará más glutamato, de modo que es una especie de proceso cíclico que sigue activo hasta que la célula muere. Ahora bien, con el conocimiento de que demasiado glutamato aquí afuera es tóxico, y no se necesita mucho para que sea tóxico, tiene sentido añadirlo en la comida sabiendo que atraviesa la barrera hematoencefálica y entrará en el cerebro, de lo cual tenemos pruebas. Cuando estudiamos la sensibilidad a las excitotoxinas, hay 3 cosas muy importantes. La primera es que un humano es 5 veces más sensible que la siguiente forma de vida más sensible sobre la Tierra, el ratón, y somos realmente 20 veces más sensibles que un macaco rhesus. Los recién nacidos son 4 veces más sensibles que un adulto, de modo que, si estás embarazada y estás ingiriendo alimentos que contienen mucho MSG, eso pasa al bebé a través de la placenta y daña el cerebro del bebé en un momento en que el cerebro se está formando. Y son 4 veces más sensibles que un adulto. ¿Por qué los bebés son tan sensibles al MSG? Porque sus enzimas cerebrales, que normalmente los protegen, son inmaduras, todavía no se han formado. Su barrera hematoencefálica es inmadura. Todavía no se ha formado del todo. Y los bebés y los niños a menudo sufren hipoglucemias, lo cual magnifica la excitotoxicidad.
¿Qué hacen estas excitotoxinas dentro del sistema nervioso una vez consiguen entrar? Sabemos que pueden alterar la formación cerebral. Y esto es lo grave de los niños pequeños. Sabemos que cuando la madre está embarazada, durante el último trimestre y durante los primeros 4 años después del nacimiento, es cuando se forma la mayor parte del cerebro. Todos estos recorridos deben conectarse y deben conectarse de un modo concreto. Todas las dendritas crecen y se ramifican y se producen las conexiones sinápticas. Y eso es muy sensible al glutamato. Demasiado glutamato destruye estos recorridos o hace que crezcan en la dirección equivocada. Sabemos que puede destruir ciertos grupos o colecciones de células nerviosas llamados núcleos, como el núcleo arcuato, el núcleo ventromedial o el hipotálamo. Puede destruirlos. Este núcleo es el área más sensible de todo el cerebro. Es interesante que, durante las audiencias sobre la toxicidad del glutamato, uno de los neurocientíficos que trabajaba para los productores de glutamato realizó esta afirmación. Bueno, ¿y qué si destruye el núcleo arcuato? No sabemos si eso hace algo o no. Pero en esa época, sabíamos que el núcleo arcuato era un núcleo muy importante del cerebro. Es vital. Otra cosa interesante es que dosis inferiores a las tóxicas, una dosis que no matará la célula, alterará su fisiología o hará que la célula reaccione en exceso. De modo que, si la célula segrega hormonas, segregará demasiadas hormonas. Si tiene que ver con la conciencia, puede que nuble la conciencia. Si tiene que ver con la memoria y es estimulada en exceso, puede que altere nuestra habilidad para recordar. Una de las maneras mediante las cuales las excitotoxinas matan es produciendo radicales libres. Las excitotoxinas son productores muy potentes de radicales libres. Hacen que las células produzcan estos radicales libres destructivos que destruyen la célula. Y una de las cosas interesantes que descubrimos no hace demasiado es que deterioran la habilidad de la glucosa para entrar en el cerebro. El cerebro es casi totalmente dependiente de la glucosa como fuente de energía. El glutamato interfiere con la entrada de ese combustible al cerebro. Así que, cuando consumes una dieta alta en MSG, eso interfiere con la habilidad del cerebro para obtener el combustible que necesita. Veamos ahora a los bebés, los animales que fueron expuestos primero al glutamato. Todos tenían ciertas características. Puede reproducirse y se ha repetido desde que fue descubierto por primera vez. Se ha hecho una y otra vez. Descubrimos que el peso de los órganos de los animales es muy pequeño. Causa atrofia o encogimiento en varios órganos: ovarios, testículos, glándulas suprarrenales, riñones, vaso, pituitaria. Todos son significativamente más pequeños de lo normal. Encontramos que todos los animales eran terriblemente obesos. Y hablaremos más de esto mañana. Pero esta obesidad es parecida a lo que vemos en la sociedad humana actual, con este aumento de la obesidad adolescente. Todos los chicos son muy obesos y es difícil de controlar, y muchos adultos tienen problemas para controlar su obesidad. Encontramos que es casi imposible eliminar este tipo de obesidad mediante dietas y casi imposible mediante el ejercicio, porque altera una parte del cerebro relacionada con la obesidad. Las funciones reproductivas anormales son muy frecuentes con la toxicidad por MSG en estos bebés. Cuando se vuelven adultos, tienen camadas muy pequeñas. Y esto es cierto incluso para los machos. Si expones los machos al MSG, se vuelven estériles o tienen dificultades para procrear. Encontramos que el MSG está asociado con frecuencia con la ira no provocada, las agresiones públicas y comportamientos antisociales. Esto es casi siempre constante en estos bebés expuestos al MSG y dura toda una vida. Cuando el animal crece, está lleno de rabia y no se asociará con los otros animales. Respuesta vascular deteriorada. ¿Sabes que cuando corres tu corazón se acelera? Bueno, pues eso se deteriora, ya no funciona bien del todo. Encontramos que los animales expuestos al MSG tienen niveles muy elevados de triglicéridos y colesterol, y densidades muy bajas de lipoproteínas, y esto persiste durante toda la vida. Esto los pone en riesgo elevado de sufrir infartos y derrames, arterioesclerosis, eje hipotalámico, hipofisario, adrenal anormal. Así es como la función del sistema endocrino queda alterada permanentemente en estos animales. De modo que observamos unos efectos bastante devastadores al exponer animales cuando son bebés. Y esto puede reproducirse en cualquier especie animal. Esto no es exclusivo de los ratones, gallinas, caballos, ovejas. Cualquier animal sobre el que esto haya sido testeado ha producido lo mismo. Por tanto,
Esto es un efecto universal del glutamato monosódico, y estas son todas cosas graves. No se trata de sentirse mal. Muchas personas asocian el MSG con el síndrome de los restaurantes chinos, y a menudo escucho decirles, «Oh, a mí no me pasa, yo no soy sensible a ello». No es una alergia, no es sensibilidad, es una toxina. Todo el mundo es sensible a una toxina. Eres sensible en varios grados, pero produce sus efectos de modo silencioso. Pagas las consecuencias más tarde. Y esto puede reproducirse en cualquier especie. No es una alergia, no es sensibilidad, es una toxina. Todo el mundo es sensible a una toxina. Eres sensible en varios grados, pero produce sus efectos de modo silencioso. Pagas las consecuencias más tarde. Y puede que no lo asocies con ello, porque no piensas que algo con lo que alimentaste a tu bebé o mientras estabas embarazada va a provocarles un ataque al corazón cuando lleguen a los 30 o 40 años. Dijimos que el cerebro está formando todos estos recorridos, pero esto solo es un ejemplo de la complejidad de estas conexiones. Todo tiene que ser preciso y el cerebro, durante este periodo, el último trimestre dentro del útero y 4 años después del nacimiento, se está remodelando constantemente. El glutamato es importante en este proceso, pero debe ser un nivel exacto. Si hay demasiado, arruina las conexiones. Si hay demasiado poco, también las arruina. Y estas conexiones permanentemente van a mantener esa estructura. Esto es una perspectiva 3D. Verán, por tanto, que estas conexiones son tridimensionales. No están en un plano, tienen que estar conectadas tridimensionalmente. Es un proceso increíblemente complejo. Cualquiera que no crea en Dios y vea esto, no puedo imaginarme por qué no creen en Dios, ya que no tenemos manera de explicar cómo esto sucede. Estos recorridos abarcan toda la longitud del cerebro, de modo que el recorrido es muy largo y el glutamato puede alterar permanentemente cómo se forman y conectan estos recorridos y conexiones. Este es el lóbulo temporal de nuestro cerebro. Aquí se encuentra el hipocampo, que tiene mucho que ver con nuestra memoria. El lóbulo temporal es muy importante. Lo llamamos córtex integrador. Conecta con todas las partes del cerebro. Recoge todo lo que alguna vez hayas visto, hecho, oído u olfateado y lo relaciona. De modo que es vital. Es una de las áreas del cerebro más sensibles al MSG. Es una de las áreas más sensibles a la carencia de glucosa. Esto es una sinapsis, cómo las células nerviosas se comunican entre ellas. Incluso eso es un proceso muy complejo. No es un proceso sencillo. Se forma cuando nuestro bebé está bien y es un proceso muy minucioso. Desde el primer momento ya sabían que hay ciertos cambios endocrinos que se producen con la exposición a MSG en estos animales. Uno de los más obvios es el efecto sobre la reproducción. Examinaron las distintas hormonas y descubrieron que alteraba la secreción de estrógenos, alteraba los receptores de estrógenos del hipotálamo, que controlan nuestro ciclo estrogénico. También tuvo un efecto sobre la testosterona en los machos, de modo que si fueron expuestos de niños, no solo afectó el núcleo que controla la liberación y regulación de estas hormonas, sino que alteraba también los recorridos del hipotálamo que formaban el sistema de control. Así que cuando estos animales crecieron, su sistema de control era totalmente distinto al de un animal normal. Y esto es lo que sucede en humanos. Por tanto, si el bebé o el niño estuvo expuesto, cuando se vuelve adolescente o mayor encuentra problemas reproductivos. No pueden tener niños, son estériles o tienen otros problemas reproductivos. Pueden tener problemas con sus periodos menstruales, ovarios poliquísticos. Existen todo tipo de problemas hormonales que podemos asignar al MSG y que normalmente no se esperan. Cuando ves a un joven de 20 o 25 años con problemas para tener un bebé, ¿quién pensaría que se debe a lo que su madre comía cuando estaba embarazada? Pero tenemos evidencias experimentales sólidas que demuestran que está relacionado. Incluso dosis pequeñas de MSG pueden provocar la aparición prematura de la pubertad y la pérdida de la pulsación de las hormonas de crecimiento. Ese pequeño núcleo que ese doctor decía que no tenía función, controla la hormona del crecimiento.
Por eso estos animales son bajos, porque elimina la secreción pulsátil de la hormona del crecimiento. Y por supuesto, hemos dicho que puede alterar los recorridos neuronales. Ahora echemos un vistazo al hipotálamo, el hipotálamo de nuestro cerebro. Si tuvieran que escoger la parte del cerebro más sensible a cualquier lesión, esta sería el hipotálamo. Los médicos bromean diciendo que es la semilla del alma. Tiene más o menos el tamaño de una uña de nuestro dedo pequeño. No es muy grande, pero controla muchas cosas y no puedes vivir sin un hipotálamo. Alguna lesión importante en el hipotálamo y mueres. Si examinamos las funciones del hipotálamo, vemos que controla todo el sistema endocrino. Hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, hormonas adrenales, cortisol. Todas estas cosas las controla el hipotálamo. Controla nuestro ciclo del sueño. Nos dice cuándo despertar y cuándo ir a dormir. Si sufrís una lesión en el hipotálamo, estás despierto todo el tiempo o dormís todo el tiempo. De modo que es muy importante. Controla nuestro hambre y saciedad. Nos dice cuándo estamos hambrientos y cuándo debemos comer. Y esto es parte de la idea de la anorexia nerviosa. Tienen un problema en el hipotálamo. Sabemos que controla el sistema nervioso autónomo. Hace que nuestro corazón lata automáticamente, de modo que no debas pensar en ello. Hace que nuestro intestino circule, la peristalsis, para que no debas pensar en ello. Estas son reacciones automáticas, sistema simpático y parasimpático, que el hipotálamo controla. Y sabemos que es una parte principal del llamado sistema límbico del cerebro, la parte del cerebro que se ocupa de las emociones. Se ocupa del amor, la ira y el miedo. Es regulado a través del hipotálamo. Y si das MSG a animales, puedes causar miedo intenso o ira intensa. Y por último, sabemos, y esto es algo bastante reciente, que el hipotálamo controla la inmunidad. Existe todo un campo de psiconeuroinmunología, y esto es parte de lo que, si están estresados, hará que nuestro sistema inmune se deprima. Tendrán más posibilidades de sufrir cáncer o de sufrir infecciones, tendrán más probabilidades de no recuperarse de la infección o del cáncer, porque nuestro cerebro, nuestras emociones, conectan con el hipotálamo y este controla nuestra inmunidad. Encontramos que en animales experimentales, si expones al animal a MSG, provocará una supresión de inmunidad que durará toda la vida del animal. Y piensen sobre eso en humanos. Si tienen un bebé expuesto al MSG durante estos periodos críticos, eso podría afectar su inmunidad para siempre, de modo que tendrían más probabilidad de tener infecciones o cáncer. Si sufrieran cáncer, tendrían más dificultades para recuperarse. Estamos hablando, por tanto, de cambios de por vida. Una de las cosas que realmente me intrigan es el efecto sobre el desarrollo intelectual. Si examinan el cerebro, verán esta enorme complejidad. Hemos estado estudiando el cerebro probablemente durante los últimos 70 años, intensamente. Solo lo hemos vislumbrado. Es tan enormemente complejo. Pero lo que descubrimos es que, cuando bebés expuestos al MSG son estudiados, encontramos que tienen problemas intelectuales. De hecho, esta doctora dijo que parecía como si el animal fuera intelectualmente retardado. Y en este experimento, un experimento en dos partes muy interesante, escogieron animales que estaban embarazadas y las expusieron al MSG. Luego, se estudió la descendencia y se descubrió que la prole, al principio, parecía perfectamente normal. Cuando realizaron un test simple sobre la función intelectual, los superaron con sobresaliente. Pero cuando examinaron sus habilidades para resolver problemas más complejos, los animales estaban severamente perjudicados. Si transpones eso a un ser humano, lo que eso significa es que si el niño nace después de ser expuesto al MSG, o es expuesto después del nacimiento durante esos 4 años, el niño parece normal, pasa por los primeros niveles en la escuela y parece ser capaz de aprender el abecedario, contar, aprender su nombre y deletrear un poco. Parece normal intelectualmente, pero luego, cuando llega a cursos más avanzados y tiene que hacer matemáticas más complicadas, lógica,
y funcionamiento cognitivo intenso, tiene problemas. ¿Quién va a estudiar eso y decir que se debe a la exposición al MSG cuando el niño era un bebé, cuando nadie deja que esta historia se haga pública? Nadie sabe que esto se hizo. En la segunda parte del experimento, tenía curiosidad de por qué esto había pasado, de modo que midió los neurotransmisores cerebrales en esa prole para ver qué pasaba. Descubrió que había una reducción del 80% del neurotransmisor acetilcolina en el lóbulo frontal de los cerebros de la prole. La acetilcolina es absolutamente vital para el aprendizaje y la memoria. También hubo reducción en un neurotransmisor llamado norepinefrina. La norepinefrina es lo que nos permite prestar atención, concentrarnos. De modo que, si no puedes concentrarte en un tema, entonces no vas a recordarlo. ¿Y esto es lo que sucede? Tendré que ir más rápido de lo que había planeado. Siempre hablo más de lo que había planeado. Pasemos ahora a los adultos. Sabemos que los niños son 4 veces más sensibles, pero examinemos los adultos. El cerebro está en riesgo a causa de estos motivos distintos. En primer lugar, el cerebro tiene una de las mayores concentraciones de grasas poliinsaturadas. Tiene aproximadamente un 50% de grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas se oxidan con facilidad. Todos están familiarizados con que las cosas se vuelven rancias. Eso es lo que provoca la oxidación de las grasas. En el cerebro hay una concentración muy elevada de oxígeno. Consume el 20% del oxígeno en sangre, a pesar de que solo representa el 2% del peso corporal. Así que tienes grandes cantidades de oxígeno delante de esas grasas poliinsaturadas y por eso se oxidan con mucha facilidad. El cerebro, normalmente, contiene hierro, pero este es protegido al unirse a una proteína. A medida que envejeces, ese hierro se libera y tienes hierro suelto en tu cerebro, lo cual es muy peligroso. Cuantos más años pasan, más hierro se libera. El hierro es uno de los productores de radicales libres más potentes. Y se cree que esa es una de las razones por las que el cerebro empieza a envejecer y aparecen estos problemas con el envejecimiento cerebral. Las células nerviosas viejas son mucho más sensibles a los daños de los radicales libres que las jóvenes. Mucho más sensibles, unas 4 veces más sensibles. Estos son solo algunos de los cambios que ocurren cuando nuestro cerebro envejece. Pierde algunos de los receptores, la membrana de la célula cambia, se vuelve más dura, es difícil hacer entrar los nutrientes en la célula. Cuando envejeces, la célula no puede producir tanta energía como antes. Hay daños por radicales libres acumulados de toda nuestra vida, de modo que empieza a dañarse el ADN, las proteínas y los lípidos, y esto se acumula a lo largo de la vida. Y recuerden que dijimos que las excitotoxinas matan las neuronas generando muchos radicales libres, de modo que el proceso de envejecimiento se acelera significativamente cuando estás expuesto a esas sustancias. Sabemos que hay 3 cosas asociadas con el aumento de la excitotoxicidad. Ya hemos dicho que la inmadurez del cerebro hace que seas 4 veces más sensible. En segundo lugar, los déficits energéticos. Cada vez que una neurona tiene dificultades para generar energía, se vuelve infinitamente más sensible a la excitotoxicidad. Así que, si tienen azúcar bajo en sangre, si están corriendo una carrera y no consumieron adecuadamente, y el azúcar está cayendo, si hacen mucha dieta, si tienen un desorden de las mitocondrias y no pueden producir energía, cualquiera que sea la causa de la falta de energía en esa neurona, eso magnificará el proceso excitotóxico y puede magnificarlo hasta 100 veces. Puede magnificarse tanto que incluso una concentración normal de glutamato en el cerebro puede ser tóxica. La carencia de magnesio es el tercer punto. La carencia de magnesio es muy frecuente en este país. Un estudio reciente mostraba que el 75% de las personas tienen carencia de magnesio. El magnesio protege esa entrada por la que pasa el calcio, cierra el agujero. Si tienes un ser humano y le quitas el magnesio, hipomagnesemia, tendrá un derrame y entrará en coma, y antes de eso, se volverá psicótico. Esto se ha visto muchas veces en pacientes clínicos. Y si les das magnesio, vuelven a la normalidad, si lo haces a tiempo. Y eso se debe a que el magnesio previene este proceso de excitotoxicidad. Este es el ciclo del que ya hemos hablado. Las excitotoxinas producen radicales libres.
Los radicales libres dañan cosas dentro de la célula, el ADN, las proteínas, las membranas lipídicas, así que causan muchos daños en la célula y estos daños se acumulan durante toda la vida. Y eso es, básicamente, el envejecimiento. Vemos que ciertos tipos de ADN son más sensibles que otros. Las mitocondrias tienen su propio ADN, que es 10 veces más sensible que el ADN en el que normalmente pensamos, el del núcleo. Las células viejas sufren daños en el ADN 4 veces más rápido que las células jóvenes, sobre todo a partir de los 70 años. De modo que, cuanto más viejo eres, más sensible eres a los radicales libres y, por tanto, más sensible te volverás al MSG y a otras excitotoxinas. Ahora echemos un vistazo al Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad muy compleja, pero estamos empezando a comprenderla. La idea más común sobre su etiología es que se trata de excitotoxicidad excesiva en el cerebro. Lo que lo desata es una historia diferente. Sabemos que la pérdida de energía en el cerebro precede al Alzheimer hasta en una década. Puedes escanear el cerebro de las personas y descubrir que las áreas que van a verse afectadas ya están perdiendo el suministro energético, aunque son perfectamente normales en ese momento. Al cabo de 10 años contraen Alzheimer. Y eso se debe a que, como hemos dicho, cuando pierdes esa energía, se magnifica el proceso excitotóxico. No estoy diciendo que el Alzheimer o cualquier enfermedad neurodegenerativa sea provocada por la ingesta de MSG. Probablemente sea más complejo que eso. Puede que sea la liberación de glutamato en el cerebro, pero sabemos que el Alzheimer puede agravarse significativamente por el MSG de la dieta. En primer lugar, el Alzheimer daña la barrera hematoencefálica. Pierden la barrera, tienen poca energía, las células no pueden producir energía y son dañadas por los radicales libres, de modo que son más sensibles. Por tanto, si tienen Parkinson, si tienen Alzheimer o cualquiera de estas enfermedades degenerativas, tienen un riesgo mucho mayor. Una de las primeras cosas que vemos que suceden en el Parkinson es la pérdida de una sustancia llamada glutatión en las células afectadas. Es una molécula que nos protege de los radicales libres. Es muy importante. Se pierde años o décadas antes de desarrollar Parkinson. Entonces, se empieza a acumular hierro en esas células. Y hemos dicho que el hierro es un potente productor de radicales libres. Así que la célula no puede protegerse de los radicales libres, se incrementan los radicales libres con el hierro, luego la energía empieza a caer. Hay una pérdida energética del 42 al 47% en la generación energética del complejo NADH deshidrogenasa en las mitocondrias, y la célula muere. Es un proceso excitotóxico el que está provocando todo esto. También, ¿han oído hablar del haloperidol o Haldol, que se usa para ayudar a conciliar el sueño? Bueno, el Haldol provocará la misma disminución en la generación energética del complejo enzimático que la que vemos en el Alzheimer y en el Parkinson. Estas son las cosas que se observan con frecuencia. Las importantes que debes conocer es que la gente que desarrolla estas enfermedades neurodegenerativas tiene baja cantidad de vitaminas en el cerebro, sobre todo vitaminas antioxidantes, muy poco magnesio en todas estas enfermedades, energía celular baja en todas estas enfermedades, cantidades elevadas de hierro y radicales libres, toda esta oxidación en sus células y calcio intracelular elevado. Estamos obsesionados con tomar calcio, y es contradictorio. Le dicen a los mayores, toma este calcio, toma este suplemento de calcio. A medida que envejeces, tus células tienen más dificultad para mantener el calcio fuera. No quieres inundar el cerebro con más calcio. Eso acelera el proceso. Estas son solo algunas de las enzimas defectuosas en estas dos enfermedades, Alzheimer y Parkinson. Hablaremos de eso mañana. De eso ya hemos hablado. Con esto terminamos. Esto es cómo la glucosa entra en el cerebro. Esto es un vaso sanguíneo. Esto es una neurona. La glucosa debe pasar del vaso sanguíneo al cerebro para llegar a la neurona, pero no se difunde como sucede en el resto del cuerpo. El cerebro lleva un estricto control de todo lo que entra. Lo que sucede es que la glucosa se une a una proteína de transporte que entra en el cerebro. Sabemos que a medida que envejeces, esta proteína se vuelve defectuosa y sigue volviéndose más defectuosa, y en el Alzheimer es muy defectuosa. Y esto conduce al último concepto, que es el concepto de hipoglucemia cerebral.
Ya que este transporte de glucosa es defectuoso, y recuerden que el MSG magnifica eso, el cerebro no dispone de suficiente glucosa, aunque la sangre tenga un nivel de glucosa normal. Y eso provoca que el cerebro se vuelva hipoglucémico, de manera que, si van al médico, este les dice que el azúcar en sangre es normal. Pero eso no te dice qué pasa en el cerebro. El cerebro puede tener graves deficiencias de glucosa, y varios observadores han señalado que el Alzheimer se parece mucho a cuando las personas sufren hipoglucemia. De modo que podría ser que haya una hipoglucemia crónica en el cerebro. Eso magnifica la excitotoxicidad, abre la barrera hematoencefálica, entran toxinas, y eso mantiene el proceso en funcionamiento. Y por último, quiero destacar algo que Vicky estaba diciendo. Todo vuestro proceso metabólico es programado desde el nacimiento, y descubrieron en múltiples estudios que si examinas el peso y tamaño de un bebé cuando nace, eso afectará su metabolismo a partir de entonces. Si es pequeño, delgado y poco saludable, para empezar, alterará el metabolismo durante el resto de su vida. Así que lo que hagas al principio, MSG, o lo que sea que altere el metabolismo o las neuronas, va a afectar a ese niño desde ese momento. Y por eso lucho con este libro. Me dije, sabiendo lo que sé, no puedo ocultar esto. La gente debe saberlo. Esto es tan aterrador y está en todos los alimentos. La gente debe saberlo. Pues lo dejamos aquí porque me están haciendo señales.